Nosotros y para explicar mejor estas decisiones del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, permíteme que lea un segundito de CNN, que bueno, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie un decreto este martes que cerraría efectivamente la frontera con México a los solicitantes de asilo que crucen ilegalmente cuando se exceda un umbral diario de cruces, una propuesta amplia y controvertida que probablemente reciba un feroz rechazo de los progresistas y los defensores de la inmigración. El decreto, descrito a CNN por varias personas informadas sobre el mismo, marcaría un intento significativo por parte de Biden de abordar una de sus mayores vulnerabilidades políticas, apenas unas semanas antes del primer debate presidencial, por cierto, con el expresidente Donald Trump. Trump ha hecho de las políticas de inmigración de línea dura una piedra angular de la campaña. Y ahí me detengo entonces para que si puedes amplíes esta información y agregues también datos, por favor, porque también ha sido noticia que el gobierno de Biden habría digamos que ya ha solucionado 300.000 casos de asilo como una especie de ayuda humanitaria. Es así, para avanzar y que esto implicaría también ya una condición para los migrantes que estaban en este estatus de asilo y como en un limbo aparentemente más seguro y más estable de residencia en ese país, ¿correcto? Sí, es correcto. Sin embargo, esta medida de Joe Biden, como bien lo comentabas, está más orientada hacia la cercanía del debate que tiene con Donald Trump. Es Mm. una medida que, de hecho, varios expertos aseguran que más bien se acerca justamente a lo que había hecho Donald Trump durante su gobierno y que además se aleja de las promesas de Joe Biden, quien justamente había comentado que iba a tratar de solucionar el tema migratorio en Estados Unidos, haciéndolo desde una perspectiva un poco más humanista o incluso un poco más respetuosa hacia los migrantes. Ujú. A pesar de que digamos, el titular es que la medida busca cerrar la frontera, pues no es tan así, porque esta medida tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, si una persona logra demostrar o logra decir de alguna manera que tiene miedo para volver a su país de origen o al país de deportación, que probablemente sería México, eh, esta persona podría entrar en esas excepciones. También las personas que viajen con familias, es decir, con niños, porque los niños no pueden ir, no pueden entrar solos no, o sea, no pueden ser separados de sus familiares cuando están en el cruce fronterizo, y las personas que de alguna manera aleguen y puedan demostrar que tienen, digamos, algún tipo de condición médica que no les permitiría emprender un viaje de vuelta, bien sea a su país de origen o al país de negación de entrada, porque digamos que no es una deportación, porque no es una deportación como tal, sino una expulsión. Mm. Claro, pero también uno se pregunta de cuánto estamos hablando hoy en día. Intentan, por ejemplo, migrantes pasar y bajo esta modalidad o solicitud de asilo político a Estados Unidos desde la frontera con México, cuando se establece un límite, un tope de 2.500. A partir de los 2.500, pues todo aquel que esté también, digamos, del 2.501, pues ahí, como dices tú, habría que analizar muy bien que podría ser devuelto. No, no sería, aunque esté solicitando esa medida de asilo y bajo una circunstancia extrema, incluso de amenaza, igual sería o posiblemente podría ser rechazado. Entonces, si estamos hablando de 2.500 diarios hoy como tope, ¿cuántos podrían quedar por fuera? Pues mucha gente, fíjate en los datos, lo acabo de revisar, los datos del mes de abril, nada más en la frontera sur de Estados Unidos, dan cuenta de 179.725 encuentros durante el mes de abril. Mm. Esto, pues, evidentemente supera a los 2.500 encuentros que las autoridades estadounidenses esperan tener como tope para esta medida, que además entra en vigencia desde hoy mismo. Sin embargo, la medida también explica que puede bajar, o sea, puede dejar de estar en efecto si la cantidad en promedio de migrantes encontrados en la frontera llega o baja hasta las 1.500 Mm. personas. Claro, pero hasta ahora, ¿cómo se otorga, si es que tienes información, Iván, cómo se otorgan los asilos también? ¿Qué tipo de consideraciones se hacen dentro de lo que es esa presión de tanta gente en frontera, ¿no? Porque como bien explicas ahora, con esta medida, por supuesto, todavía los inmigrantes tienen o pueden solicitar una cita para presentar la solicitud de asilo, explicarla en el puerto de entrada, luego de esos 2.500, supongo. Pero anteriormente, ¿cómo era? ¿Cómo se iban autorizando? Es que no es tan así, fíjate, o sea, cuando una vez el migrante llega a la frontera Ujú. digamos, cruza el paso fronterizo por el cual haya decidido llegar, lo lógico o lo que corresponde a la ley es que esta persona se entregue a las autoridades estadounidenses y es de hecho lo que hace la mayoría de los Ok. migrantes.
En el caso, por ejemplo, de los migrantes venezolanos, se entregan a las autoridades de la patrulla fronteriza y ahí, una vez ahí, es que comienza su proceso de análisis de si podrán o no podrán optar a un eventual caso de asilo. Es decir, en ese momento no te dicen ni sí ni no, en ese momento te dicen, bueno, ahora vas a pasar una entrevista donde vas a poder explicar tus razones para haberte venido hasta esta zona y nosotros te vamos a decir si nos creemos o no nos creemos tus razones o si esas razones entran o no entran en los parámetros que Ujú. estamos tomando en cuenta en este momento. Por ejemplo, una de las razones que dejaron de tomar en cuenta las autoridades estadounidenses era el tema económico. Ya el tema económico no podía ser una razón principal para que una persona decidiera solicitar asilo en Estados Unidos. Ya no podía ser el hecho de que no le alcanzara para comprar comida, por ejemplo. Ahora tenía que ser otras cosas, por ejemplo, algún tipo de miedo por tema de persecución política, ideológica, racial o por incluso preferencias sexuales. Y este tipo de justificaciones sí entran en los parámetros que tienen las autoridades estadounidenses para Ya. considerar dejar entrar a una persona para que después pueda solicitar un asilo. Y ahí paso entonces al otro tema también, por ejemplo, que lo ha informado el diario The Post. De hecho, algunos que están replicando esto que sería una medida también de la administración de Biden de ofrecer esa amnistía masiva a migrantes que estaban bajo la modalidad de asilo, aparentemente, de acuerdo a la información, es que viene ya avanzando desde 2022 en más de 350.000 casos de asilo presentados por migrantes que han sido cerrados por el gobierno de Estados Unidos si los solicitantes no tienen antecedentes penales o no se consideran una amenaza para el país. Se ha considerado pues dentro de un marco como de amnistía, ¿no? Masiva. ¿Qué información manejas tú al respecto? Sí, sobre esto, bueno, evidentemente son, digamos, palabras que pueden salir de distintas fuentes relacionadas con el tema migratorio y también fuentes directas del propio gobierno estadounidense, Ya. pero, sí, pero esta todavía no es una información confirmada y honestamente, teniendo en cuenta que el tema migratorio ha surgido como la principal preocupación de los estadounidenses de cara a las elecciones, eh, es bastante complicado que esto ocurra al menos antes de las elecciones, a menos que Biden lo vea como una posibilidad de, digamos, dar un empujón final a su campaña enfrentándose a Donald Trump. Sí, bueno, porque además también ahí puede tener, como dices tú, ¿no? Puede tener un interés político electoral, esta información que no está confirmada y de acuerdo a las partes puede ser tomado de una u otra manera. En el caso de los republicanos, básicamente sería para atacar todavía mucho más, ¿no? A la administración de Biden, a la gestión de Biden, bajo el concepto de que estarían permitiendo incluso el derecho a estar en Estados Unidos personas que no les corresponde o que estén indefinidamente. Ese puede ser también, ¿no? Parte de la postura, en este caso de los republicanos, en el caso de los demócratas al contrario, pues más bien pueden considerar que está avanzando dentro de un proceso que desde hace bastante tiempo ya y por la burocracia y la cantidad de casos que deben manejar está retrasado, ¿no? Y más bien ha complicado todo el escenario migratorio. Totalmente, sí. En Estados Unidos es característico que las medidas migratorias no tienen un enfoque humanitario, sino político. Mm, Y bueno, teniendo en cuenta que las elecciones, como sabemos, son este año y son en muy poco tiempo, y que además previo a eso se hace todo el ambiente político con los debates, pues sin duda va a ser una situación trascendental de cara a las elecciones. Y Donald Trump lo ha hecho ver de esa manera porque cada vez que tiene un meeting y puede hablar de la migración, habla de la migración e incluso habla específicamente de la migración venezolana. wow, sí, qué fuerte que se haya tomado esto como un tema y como generalmente ocurre, ¿no? Temas tan importantes para el país que caigan dentro de este terreno político electoral y al final no terminen ni siquiera de solucionarlo, de avanzar, ¿no? En las soluciones que espera buena parte de la población, en este caso la estadounidense. Es así, porque bueno, ahorita es el tema migratorio, pero también ha sido el tema de las armas y el tema económico también es uno de los que le genera además por parte de la población estadounidense rechazo hacia la administración de Biden. Y ahí me gustaría tu comentario final con relación a eso, porque de acuerdo a expertos en la materia dicen que no, que al contrario, Biden ha sabido avanzar dentro de las dificultades internas y externas en ese tema económico, pero lo que no ha sabido es comunicar. ¿Es así? No, yo no estoy de acuerdo. Yo Ajá. considero que las políticas de Joe Biden han sido sumamente restrictivas y que a lo mejor si se comparan con las de Donald Trump quizás han sido menos restrictivas, pero no quiere decir que no lo sean. De hecho, en su gobierno se ha caracterizado por una muchísima y muy alta cantidad de deportaciones y de además de denegaciones de entrada y de expulsiones que además muchas veces no son contabilizadas porque se hacen de forma expedita, ¿no?
Entonces, Joe Biden más bien se ha alejado justamente de su promesa inicial de gobierno, que era reformar el sistema migratorio y hacerlo de una forma un poco más respetuosa hacia los migrantes, salvo algunos avances relacionados con la aplicación CBP One, que de hecho no funciona del todo bien tampoco en la frontera. Eh, Son muy pocos los avances que ha podido mostrar Joe Biden durante su administración y que son los que debería estar mostrando como base de campaña para un siguiente periodo si quiere ganar. Claro, pero al final en ese tema definitivamente ninguno, ni la administración de los republicanos ni la de los demócratas ha avanzado en un tema que es tan importante y que los está sobrepasando en este momento con tanta además solicitud que tiene sobre todo por la frontera terrestre y a propósito de crisis hasta humanitarias que se viven en el continente y en otras partes del mundo. Entonces la realidad es que ninguno termina de avanzar y todo queda siempre en el terreno de la discusión político-electoral. Sí, tienes toda la Mm, razón, es totalmente así. Y además de la migración, que esto también lo toca esta nueva regulación, que habla sobre la migración de otros hemisferios. La migración china es la más alta migración que pasa por el Darién, que no es del continente americano, es decir, ujú. sin meter venezolanos, colombianos, ecuatorianos y cubanos. Esta migración china, por ejemplo, sorprendió de todas a Estados Unidos porque no esperaban que las personas desde China viajaran hasta el Darién para emprender un viaje desde ahí hasta el norte. Lo mismo pasa con la migración afgana, ¿no? Y que además hay un problema que es que Estados Unidos no tiene tantas facilidades para devolver a estas personas a estos países. Por ejemplo, no hay un vuelo de deportación para Afganistán. Entonces, los migrantes afganos que entran a Estados Unidos pues tienen que permanecer ahí, no hay de otra manera. Y justamente sobre esto, el presidente actual, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esta tarde o mañana va a conversar con Joe Biden por teléfono sobre esta medida porque al final México va a ser el país principalmente afectado o el principal aliado, si se quiere, de Estados Claro. Unidos en esta estrategia de adaptaciones inmediatas. Totalmente. Gracias por haber estado con nosotros, Iván. Iván Reyes, periodista justamente especializado en el tema migratorio. Por eso lo hemos tenido hoy para revisar, entre otras, esta medida de Biden que está por anunciar ese decreto que limitaría lo que es el cruce de solicitantes por la frontera terrestre con México, de solicitantes de asilo. Igual, bueno, esperando que esto salga, que se dé ya ese anuncio oficialmente y se ponga además en práctica, se ejecute este martes supuestamente, porque una de las cosas también que se dice es que sería de ejecución inmediata, pero igual hasta no estar en esa realidad, pues tenemos que todavía hacer análisis a ver en qué concluyen y luego ya sobre la base de hechos que tanto estaría afectando. No solamente a los migrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos por esa vía, sino también, por supuesto, a los países que tienen que manejar estas crisis que generan desequilibrios desde todo punto de vista. Vamos entonces a hacer una pausa, 1:37 minutos. En breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.